Barbers, hoy les traigo un Midway en B, vamos a empezar. Iniciamos por sacar nuestros oscuros con el wall clip del nombre 2 y en ajuste totalmente abierto en la clipper. Y vamos a quitar todo ese exceso de cabello para sacar primero nuestros oscuros. Voy a empezar haciendo mi desvanecido descendente de arriba hacia abajo. Ahora vamos a cerrar el ajuste con el mismo wall clip del 2 y vamos a quitar el exceso con el flap top. Ahora tomamos nuestra máquina de clipper en el ajuste totalmente cerrado, sin wall clips, y vamos a marcar nuestra luz. Vamos a delimitar nuestra primera intención, que es 0.8 milímetros, y vamos a hacer nuestra B. Posterior tomamos nuestra máquina en el ajuste abierto, 1 centímetro arriba, y vamos a ir conectando esa pequeña línea. Ahora con la máquina en el ajuste a la mitad, vamos a eliminar esa línea que nos quedó. Colocamos nuestra peineta de la media, totalmente el ajuste abierto. Vamos a repetir el procedimiento, 1 centímetro hacia arriba en movimientos rectos. Ahora la palanca a la mitad, eliminamos esa pequeña línea y continuamos desvaneciendo. Colocamos el wall clip de 1,5 con el ajuste totalmente abierto y vamos a seguir desvaneciendo hacia arriba. Recuerden que ya anteriormente habíamos pasado un 2,5, entonces nada más vamos a quitar, vamos a hacer nuestro impacto visual, vamos a sacar nuestros grises. Ahora cerramos la palanca a la mitad y seguimos eliminando esa oscuridad que se ve ahí. Colocamos un 2 en el ajuste totalmente abierto y vamos a eliminar lo que nos sobra. Ahora cerramos la palanca y seguimos eliminando esa oscuridad. Ahora en el ajuste totalmente cerrado con el wall clip 2 vamos a seguir eliminando y puliendo la parte de hasta arriba del cliente para que se vea de la mejor manera. Todavía nos queda un poco de detalle, vamos a colocar el wall clip del 1 en el ajuste totalmente cerrado y vamos a seguir eliminando esa pequeña línea que todavía se nota. Repetimos el mismo paso, el anterior. Primero les quise mostrar cómo hacía la B, pero es el mismo paso. Abrimos la palanca 1 centímetro arriba, después cerramos la palanca a la mitad y eliminamos esa pequeña línea que se ve. Volvemos a colocar el wall clip de la media en el ajuste totalmente abierto, 1 centímetro arriba. Vamos conectando, eliminando todas esas imperfecciones, movimientos rectos, recuerden, para que quede bien pulido. Ahora la palanca a la mitad y seguimos eliminando y conectando el impacto visual que son los grises. Volvemos a tomar nuestro wall clip del 1,5 con la palanca totalmente abierta y seguimos puliendo esa oscuridad entre la oscuridad y los grises. Ahora cerramos la palanca a la mitad y seguimos eliminando. Si se dan cuenta, estoy usando solamente movimientos rectos para no pasarnos y hacer líneas. Vamos a terminar de sacar toda nuestra luz. Vamos a usar nuestra trimmer, vamos a hacer movimientos hacia arriba, rectos igual. Recuerden que no pasarse ni subirse más la nomenclatura anterior que fue la clipper. Entonces vamos a eliminar toda esa parte. Primero uso la trimmer hacia arriba y después la voy a invertir para delimitar bien mi intención de trimmer. Marcamos nuestro cerquillo con la trimmer, ya posterior con la navaja vamos a eliminar el resto de cabello. Obviamente aplicamos aftershave para que no irritemos la piel del cliente y vamos eliminando sin subirnos la intención anterior que fue la trimmer. Marcamos bien nuestro cerquillo y continuamos eliminando el resto de cabello que quedó, igual en forma de V para que se vea el desvanecido.
Por último vamos a pasar nuestra shaver. Yo apliqué anterior de esto un poco de talco para que no se me atasque la máquina. Y ya nada más quitamos el exceso de hasta abajo. Y pues aquí les dejo el diseño rápido de una greca que realicé. Superior del cabello, en este caso nomás voy a recortar 1 centímetro. Vamos a ir avanzando en pequeñas secciones del frontal hasta llegar a la cúspide del cráneo del cliente. Volvemos a peinar el cabello del cliente hacia abajo y vamos a pasar por el lateral izquierdo, igual misma manera del frontal hasta la cúspide. Volvemos a repetir el procedimiento del lado derecho del cliente hasta que todo el cabello quede de la misma manera, que quede parejo. Posterior de haberlo cortado de manera horizontal, vamos a cortarlo de manera vertical para que quede totalmente parejo. Y a la hora de peinarlo no se vea unos cabellos más largos y otros más cortos. Por último vamos a cepillar nuestro cabello. Recuerden que con el calor de la secadora y un poco de crema para peinar le damos dirección y así le damos exactamente la altura que queremos para poder seguir detallando y trabajando en las zonas donde nos hace falta. Barbers, este es el resultado. Un poco de textura arriba, peinamos y pues ya quedó. Es un desvanecido en V con un poco de diseño de freestyle, algo sencillo. Espero que les guste. No se les olvide suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y recuerden que todos somos Barber Frido Campo. Saludos.